Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día radiante, lleno de energía y sobre todo listos para un nuevo vídeo cargado de chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto muchísimo amor turco. Hoy nos sumergimos en el apasionante y vibrante universo de las telenovelas turcas, un mundo que nos ha robado el corazón a muchos de nosotros. Y en particular, nos centraremos en una historia de amor que encendió las redes sociales, que hizo latir los corazones a 1000 por hora y que, literalmente, conquistó a millones de personas alrededor del globo, la que protagonizaron los talentosísimos Can Yaman y Demet Özdemir. Un dúo que, créanme, dejó una huella imborrable. Ya saben, estamos hablando de esos momentos mágicos que nos hacen soñar despiertos, que nos provocan suspiros profundos y que nos hacen creer, con una fe inquebrantable, en la existencia del amor verdadero. Y hoy nos adentraremos en un momento icónico, en una escena que podríamos catalogar como un punto de inflexión, un instante que desató una auténtica locura. Una escena que literalmente hizo correr a Can Yaman por amor. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Prepárense porque la información está a punto de ser revelada. Pero antes de zambullirnos de lleno en el análisis de esta escena, no puedo, de ninguna manera, dejar de recordarles algo crucial. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es fundamental. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada semana, les traeré toneladas de chismes, análisis detallados y curiosidades fascinantes sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán, se los aseguro. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo que sucede en el apasionante mundo de las telenovelas turcas. Así que sin más preámbulos vamos a hablar de la escena que nos tiene hoy aquí reunidos. La escena que encendió la mecha. Estamos hablando nada más y nada menos que de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, amigos míos, conquistó a todo el mundo, traspasó fronteras y catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química, la conexión que existía entre ellos, era palpable, era explosiva, era absolutamente imposible de ignorar. Era magia pura. Y uno de los momentos más recordados, uno de esos instantes que nos dejaron a todos, sin excepción, con el corazón latiendo a 1000 por hora, fue, bueno, ahora mismo se los cuento. Para entender bien el contexto, necesitamos recordar un poquito la historia. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es una joven soñadora, con un espíritu libre y un corazón lleno de aspiraciones. Trabaja en una tienda, un pequeño establecimiento que le permite soñar con su futuro y anhela, con todas sus fuerzas, convertirse en escritora. Es una muchacha con una sensibilidad a flor de piel, con una capacidad para amar y soñar que la hace especial. Por otro lado, tenemos a Kandibit, el personaje interpretado por Can Yaman. Un fotógrafo exitoso, un hombre con una vida llena de aventuras y experiencias, pero que a primera vista puede parecer frío, distante y, en ocasiones, un tanto inaccesible. Con una vida que a priori es muy diferente a la de Sanem. Un hombre que ha viajado por el mundo, que ha visto y fotografiado la belleza en todos los rincones del planeta. A pesar de sus diferencias y de todas las complicaciones y obstáculos que inevitablemente surgen en el camino, la chispa entre ellos es innegable. La atracción es palpable, el magnetismo es evidente. El amor, por supuesto, se abre camino, pero no sin sortear un sinfín de obstáculos, malentendidos y situaciones que ponen a prueba la fuerza de sus sentimientos. Y aquí es donde entra la escena que nos ocupa, la escena que nos tiene hoy aquí reunidos. Después de muchas idas y venidas, de malentendidos que generaron tensiones, de momentos de felicidad y de desesperación, llega un punto crucial en la serie. Un momento en el que Sanem y Can se encuentran en una encrucijada emocional. La relación está en peligro, la incertidumbre los atormenta y la distancia parece en ese momento inevitable. La duda, la desconfianza, la incomprensión, han hecho mella en su amor. En este contexto y para sorpresa de muchos, se desata una escena que podríamos describir como la tormenta perfecta de emociones. Una escena que lo cambió todo. Imaginen esto. Noche cerrada, una noche oscura y misteriosa. Una lluvia torrencial, implacable, empapa las calles de Estambul, la ciudad que sirvió como telón de fondo para esta inolvidable historia de amor. La lluvia cae con fuerza, creando un ambiente de melancolía y dramatismo.
Dentro de un coche, Sanem, con el corazón destrozado, con el alma en pedazos, y decidida a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre, se encuentra a punto de alejarse, de decir adiós, de poner fin a su historia de amor con Khan. La tristeza la embarga, la desesperanza la consume. Se siente perdida, sola y sin rumbo. Pero al otro lado de la ciudad, en un lugar alejado de donde se encuentra Sanem, Khan, desesperado por no perderla, desesperado por no perder a la mujer que ama, recibe la noticia que lo impulsa a la acción, que lo hace reaccionar, que lo llena de una energía inagotable. Este es el momento. El momento en el que todo cambia. Khan, al enterarse de la inminente partida de Sanem, sabe en lo más profundo de su ser, que no puede permitírselo, que no puede dejarla ir. Se da cuenta con una claridad que lo inunda, de lo mucho que la ama, de lo esencial que es Sanem en su vida, de que su vida no tiene sentido, ni color, ni alegría sin ella. Se da cuenta de que sin Sanem, su vida es un vacío, una existencia sin propósito. Y es aquí donde la magia ocurre. Aquí es donde la escena se eleva a un nivel superior. Aquí es donde se vuelve inolvidable. Aquí es donde Khan Yaman, con su interpretación magistral, nos conquista a todos. Aquí es donde literalmente se lanza a la carrera. La escena en cuestión, en apariencia sencilla, es poderosísima. Vemos a Khan, corriendo desesperadamente bajo la lluvia torrencial, luchando contra el viento y contra el agua. Vemos su rostro empapado por la lluvia, pero con una determinación férrea. Vemos a un hombre que está dispuesto a todo por amor. La cámara, con una maestría excepcional, nos muestra la escena en toda su crudeza, en toda su intensidad. Vemos a Khan corriendo a toda velocidad, dejando atrás todo, absolutamente todo, solo con una idea fija en su mente: alcanzar a Sanem, evitar que se vaya, demostrarle que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. La intensidad con la que Khan Yaman interpretó esta escena fue simplemente impresionante. Su mirada, su expresión facial, la forma en que respiraba, la energía que irradiaba, la desesperación que emanaba, transmitió a la perfección el pánico, la angustia, la desesperación, el amor desenfrenado y la lucha encarnizada que sentía su personaje. Imaginen la escena: la lluvia, implacable, le golpea la cara, le empapa la ropa, pero él no se detiene, no se rinde, no se da por vencido. La velocidad de la cámara, la música dramática y emotiva que acompaña cada paso de Khan, la interpretación magistral del actor, todo se combina para crear una atmósfera de tensión y emoción que nos tenía pegados a la pantalla, que nos hacía contener la respiración. Lo veíamos corriendo con una fuerza inagotable, luchando contra el tiempo, contra la distancia, contra sus propios miedos, contra la incertidumbre, contra la posibilidad de perder para siempre a la mujer que amaba. Lo veíamos correr desesperado con la esperanza de alcanzarla, de detenerla, de demostrarle que su amor era real, que su amor era incondicional. ¿Y por qué esta escena fue tan impactante? ¿Por qué resonó tan profundamente en el corazón de millones de personas? Bueno, por varias razones, todas ellas interconectadas y complementarias. Primero, por el contexto de la historia. Habíamos visto a Khan, el personaje, mostrarse frío, distante y, en ocasiones, hermético. Pero en esta escena, lo vemos vulnerable, lo vemos desesperado, lo vemos completamente entregado, con el corazón al descubierto. Vemos a un hombre que por amor, es capaz de dejar atrás su orgullo, sus miedos y sus inseguridades. Vemos a un hombre dispuesto a luchar por lo que realmente importa en la vida. Segundo, por la actuación sublime de Khan Yaman. Su entrega, su compromiso, su capacidad para transmitir emociones con tanta fuerza, con tanta naturalidad, con tanta autenticidad, hizo que la escena fuera creíble, conmovedora y sobre todo, inolvidable. Su mirada, llena de dolor, de desesperación y de amor, nos llegó al alma. Tercero, por la dirección y la edición de la serie. Los ángulos de cámara, la elección de la música, el ritmo frenético de la escena, todo fue pensado y diseñado para maximizar el impacto emocional, para sumergirnos en la historia, para que sintiéramos en carne propia la angustia y la desesperación de Khan. El resultado fue que la escena se convirtió en un fenómeno viral. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecidos compartieron fragmentos, analizaron cada detalle, comentaron cada gesto, cada mirada, y expresaron su admiración, su cariño y su respeto por la actuación de Khan Yaman. La escena se convirtió en un símbolo del amor verdadero, de la lucha incansable por lo que uno quiere, de la valentía de ir a por todas, sin importar los obstáculos. ¿Y qué pasó después?
Bueno, sin querer revelar demasiados detalles, para no arruinar la sorpresa a aquellos que aún no han visto la serie, solo les diré que la escena fue un punto de inflexión, un antes y un después en la historia de amor de Can y Sanem. A partir de ese momento, la relación entre ellos se fortaleció, ambos comprendieron la importancia de luchar por su amor, de superar los obstáculos, de perdonar los errores y de valorar cada instante juntos. Y por supuesto, la escena fue un triunfo, un reconocimiento merecido para Can Yaman. Consolidó su posición como uno de los actores más queridos, respetados y admirados de Turquía y, por qué no decirlo, del mundo entero. Su interpretación fue aclamada por la crítica y por el público, y le abrió las puertas a nuevas oportunidades y proyectos. Pero ojo, Escena de la Carrera no es la única que los fans amaron y que permanece en la memoria colectiva. A lo largo de Erkenci hay un sinfín de momentos inolvidables, momentos que nos hicieron reír, que nos hicieron llorar, que nos hicieron suspirar y que nos hicieron creer en el amor. Desde los coqueteos iniciales, llenos de picardía y de tensión sexual no resuelta, hasta los bailes bajo la lluvia, pasando por las miradas cómplices, los besos apasionados y las declaraciones de amor más románticas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un ingrediente clave del éxito de la serie. Cada escena romántica, cada encuentro furtivo, cada roce casual, fue un regalo para los fans, un deleite para los sentidos. Y hablando de regalos, me gustaría compartir con ustedes algunas curiosidades sobre esta escena en particular, detalles que quizás no conocían y que harán que la escena sea aún más especial y significativa. ¿Sabían que la escena se grabó en condiciones climáticas muy difíciles? La lluvia era real, lo que añadió un extra de realismo y dramatismo a la actuación de Can. Los realizadores tuvieron que trabajar duro bajo la lluvia, para que la escena quedara perfecta. La lluvia intensa, la oscuridad y las condiciones climáticas adversas complicaron la grabación, pero el resultado final fue espectacular. Además, la escena no solo fue un éxito en Turquía, sino en todo el mundo. Erkenci se transmitió en numerosos países, y la escena de la carrera de Can se convirtió en un fenómeno viral en cada uno de ellos. Los fans de diferentes culturas se identificaron con la historia de amor, con la lucha de Can, con su desesperación por no perder a la mujer que ama. Y es que al final, el amor es un idioma universal, un sentimiento que traspasa fronteras y culturas. La escena de la carrera transmitió la pasión, la entrega, la intensidad y el sentimiento que no entienden de barreras ni de diferencias. El amor es el lenguaje universal, y la escena lo demostró con creces. Es increíble cómo una sola escena puede tener tanto impacto. Nos demuestra el poder del cine, la importancia de una buena historia, la magia de una gran actuación y la trascendencia de las emociones humanas. En este caso, la combinación de todos estos elementos creó un momento que quedará grabado en la memoria de muchos, un momento que nos hizo soñar, que nos hizo suspirar y que nos hizo creer en el amor verdadero. Y como siempre, la química entre los protagonistas fue fundamental. Can Yaman y Demet Özdemir lograron crear una conexión especial, una conexión que se transmitió a través de la pantalla y que conquistó a los espectadores. Su complicidad, su entendimiento, su entrega, su profesionalismo y su pasión por sus personajes hicieron que la historia de amor fuera creíble, apasionante y, sobre todo, inolvidable. Y por supuesto, no podemos olvidar la música. La banda sonora de Erkenci fue fundamental para crear la atmósfera perfecta. La música, los efectos de sonido, la edición, se combinaron para realzar la emoción de la escena y para transportarnos a la historia. La música nos hacía vibrar, nos hacía sentir la angustia, la desesperación y, por supuesto, el amor. En resumen, la escena en la que Can Yaman corre desesperado por amor en Erkenci fue un momento inolvidable, un momento que capturó la esencia del amor, de la pasión, de la lucha por lo que uno quiere, de la valentía y de la entrega. Una escena que demostró el talento y la versatilidad de Can Yaman como actor, y que consolidó su posición como estrella internacional. Y sobre todo una escena que nos hizo soñar, suspirar y creer, una vez más, en el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado los detalles de esta icónica escena, hemos analizado la actuación de Can Yaman, hemos revivido la emoción que nos hizo sentir y hemos hablado de la serie, de los personajes y de la magia que se creó en la pantalla. Y espero de todo corazón haber logrado despertar en ustedes las mismas emociones que sintieron al ver la escena por primera vez. Así que ya lo saben, si les gustó este vídeo, no duden en dejar su comentario abajo. Cuéntenme qué les pareció la escena, qué sintieron al verla,
qué otros momentos de Erkenzicus les marcaron y cuáles son sus escenas favoritas de la serie. Me encanta leer sus opiniones, me encanta saber qué piensan, qué sienten y qué les gusta de este apasionante mundo de las telenovelas turcas. Y para finalizar, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré compartiendo con ustedes muchos más chismes, análisis, curiosidades y noticias sobre el maravilloso mundo de las series y los actores turcos. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse y activen la campanita. Es la mejor manera de mantenerse al tanto de todo lo que sucede. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos ustedes. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden, sigan soñando y creyendo en el amor.